creo que Dora, más que una pintora, es una artista integral. Se le conoce, sobre todo ha tenido un reconocimiento en el campo de la pintura, pero ella es una artista que ha hecho de su vida y de su obra una totalidad, un todo. Pues hombre, mire, la precursora. Es como de la independencia, para nosotros fue la precursora en el arte. La obra de Dora Ramírez es importante en el contexto del arte antioqueño de los años 60 porque empieza a mostrar un tipo de arte renovado, más allá de las escenas folclóricas, típicas, adulcoradas, como de una reminiscencia al antaño, a lo antiguo de la cultura antioqueña, que era pues la escuela de acuarelistas antioqueños y otros que habían, digamos, llegado como a un tope de la decadencia, más allá de lo que se había logrado en los años 50. En su condición de mujer del siglo XX, porque ella recorre todas las décadas del siglo XX prácticamente, logra dar un testimonio de un siglo, de una época, de una manera, no solamente de entender el arte, sino también de entender lo femenino, la mujer. Yo creo que mi mamá, si hubiera una frase que la pudiera definir, sería suave en las maneras, fuerte en el contenido. Un ícono, como un bastión, como una carta de presentación que nos dio fuerzas a todos, nuestro grupo, a poder artistas profesionales. Mire, ella era un respaldo, como una garantía, ¿cierto? Entonces ella es una artista integral que transitó por la pintura, pero también por la danza, también por el performance, que tuvo conexiones con el mundo editorial, el mundo literario, con la gestión de la cultura, a través de una relación de verdad muy entretejida entre la vida íntima y la vida pública. Y Dora pues, nos presenta una visualidad de lo popular muy interesante, también que tiene que ver mucho con sus vivencias, no solamente de la cotidianidad de su hogar, sino de la cotidianidad de sus incursiones en los bares de Guayaquil, en los bares de Lovaina, en compañía de Manuel Mejía Vallejo, en compañía de Óscar Hernández, en compañía de Óscar Jaramillo y de otros pintores y literatos de su época, y empieza a mostrar también la emergencia de una cantidad de personajes fascinantes del mundo del cine, actrices y actores como Pola Negri, como Marlene Dietrich, como Greta Garbo, como el mismo Valentino. Me conozco por Manuel, que Manuel invita, un día estaba en Versalles y dice, vamos aquí cerquita, la casa de una señora amiga mía que pinta. Y fuimos allá, y efectivamente una señora, pues un poquito mayor que yo, pero no tanto, que tenía unos cuadros dentro de una casa familiar muy grande, y llena de muchachitos, y ella pintaba. Pero hay que reconocer qué época era, 1970. En el 70, en Medellín, era el rock and roll, el pelo largo, las artes, todavía no se había fundado la Bienal, estábamos en esas, exposiciones no había, y vemos una pintora que correspondía exactamente a lo que se estaba haciendo, a las revistas que veíamos nosotros y a las cosas que se estaban haciendo en Estados Unidos y en Europa. Entonces para nosotros fue como un descubrimiento y un enigma, que todavía me pregunto yo cómo Dora fue capaz de llevar una vida artística fuerte y una vida familiar. Y inmediatamente pues esa casa de ella, precisamente, se convirtió como el lugar, el sitio
donde íbamos todos, yo creo los que estábamos en el centro. Pero entonces la casa de mi mamá, por estar ser ahí pues, y por ser ella tan abierta y tan enamorada de los artistas, porque ella era un amor por el que estuviera pensando que la vida podía ser distinta. Eso es un artista para ella, ¿cierto? Y ella era la obra de arte realmente. Yo ahora pienso pues en mi mamá y pienso todo lo que le tocó desde renunciar pues como a su posición social, ¿cierto? Desde optar por una vida en la que la creación era fundamental, no únicamente la de ella, sino la de todos los que tenía al lado, fueran poetas, fueran pues escritores o cineastas o pintores o teatreros, lo que fuera, ¿sí? Entonces, para ella era una admiración por la creación muy grande, entonces abrió su casa. Y a mi casa llegaba, no, pues es que preguntaba por cualquiera de ellas estuvo, ¿cierto? Todo el que venía aquí, porque además eso va creando como una especie de red, ¿cierto? Obviamente pues con Manuel pues también ahí al lado y con todos los periodistas, etcétera, que eran amigos, sabían que a mi casa se podía llegar. Y entonces era como una casa de la cultura. En esa época incluso en el centro pues existían muy pocos lugares donde reunirse, pues estaban los cafés que era una delicia, ¿cierto? Estaban las heladerías, etcétera, pero siempre había una hora en la que iban a dar a mi casa, allá llegaba. La casa muchas veces incluso ni siquiera se cerraba la puerta de afuera, porque era una casa de zaguán con contraportón, muchas veces era el contraportón ahí abierto y allá llegaba la gente. La casa era el lugar de encuentro de pintores y escritores que y también gente de la sociedad y del mundo de del teatro y de las artes escénicas que llegaban también por la cercanía con el Pablo Tobón Uribe. Entonces los hijos, Manuel, los pintores, críticos de arte y todos sabían que en la casa de Dora había una cita obligada y allí se dieron muchas conversaciones fundamentales que si ella hubiera cerrado la puerta o no hubiera querido, tal vez no se hubieran dado de la manera tan fluida y natural como se dieron. Eso le costó a ella muchísimo porque esta sociedad la criticó intensamente y al papá de Dora le llegó un anónimo en donde le decía pues ella no debería estar criando unos hijos porque es una mujer bastante liberal, muy comprometida en su moral. Y eso en esa época era bastante delicado, que en los años 60, pues es delicado hoy, imagínense a mediados del siglo pasado, entonces pues realmente sí tuvo un impacto, de muchas formas ella mostró que era posible. Yo a veces pienso en ella y veo uno cuando está viviendo el momento, de pronto no se da cuenta como de la importancia que las cosas tienen. Pero ahora pienso, mi mamá con 6 muchachitos y 6 loquillos todos, porque todos éramos distintos, todos éramos, ella pues su manera de entender el mundo nos decía, llega a ser quien eres. Lo que nosotros le dijéramos, si quieren ser un barrendero feliz, sean un barrendero feliz. Entonces eso hacía que cada uno de nosotros llevaba gente. Y además cuando ella optó pues por hacer su carrera, que fue cuando el último de mis hermanos, Joche, entró al colegio, ya mi mamá pues digamos era grande, ¿cierto? Entonces entró al Instituto de Artes Plásticas y ahí se contactó pues con el mundo de las artes, con Aníbal Gil, que fue su profesor, ella lo buscó, con Rafael Sáenz, con tantos otros de allá, pues que después, esto después fue lo que la Universidad de Antioquia tomó como modelo, pues no el Instituto de Bellas Artes, sino Artes Plásticas, que eran una serie de personas que habían estado en Italia, entonces ella, con su capacidad de relacionarse tan bella, empezó a llevarlos, porque el instituto quedaba a media cuadra de la casa de nosotros.
Yo me acuerdo que nosotros, por ejemplo, si algo pasaba, que pasaba con mucha frecuencia, ay, que Joche se reventó las ñatas, ay, que tal cosa, ¿cierto? Que necesitamos, hasta bueno, esta vez necesitamos comprar tal cosa para el colegio. Subíamos allá al instituto a buscar a mi mamá muy tranquila, todos los artistas nos conocían, chiquitos o jóvenes, ¿cierto? Y entonces creó como una especie como de red de la cultura. Para ella, como te digo, lo importante era que la gente amara el arte. Y entonces después de las clases muchas veces se iban para allá y grupos muy jóvenes, por ejemplo, Oscar Jaramillo, Javier Restrepo, Saturnino Ramírez, Álvaro, etcétera. Y ya de mucha más edad también Rodrigo Callejas, Fernando Botero, cuando venía Obregón aquí, cuando venía Grau, cuando venía Negret, todos ellos iban, hasta Paco Ibáñez, el músico, por ejemplo, cuando vino, y fue hermoso porque Paco Ibáñez no entendía, él decía, no entiendo la estructura del bambuco, para cantar bambuco, porque el bambuco tiene un puntico en el que uno entra, el golpe de la guitarra es de para arriba y no de para abajo, y entonces nos hizo cantar a mi mamá y a mí, Río, ¿qué pasa llorando? Que mi mamá la cantaba hermoso, y Paco Ibáñez ahí con nosotros tocando guitarra, pues. Mire, llegaba cualquier artista, yo te pongo un nombre, Paco Ibáñez, artista muy famoso en Europa. Un tío mío me lo mandaba, ese tipo es muy importante, y yo ¿qué hago con él? ¿Para dónde lo llevo? Y decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Él estaba en el Nutibara. Y yo, ¿para dónde lo llevo? ¿Para un café? No, ¿dónde Dora? Ya, al otro día cantábamos hasta las 5 de la mañana. El tipo salía fascinado a Medellín. La casa de Dora era la de mostrar. Era como la imagen, venga, Medellín es esto. Imagínate. Y todos los artistas iban allá. Conocí a Botero cuando estaba chiquito yo y él. Pues yo no empezaba a pintar todavía. Y ya conocí a la casa de Dora, por Manuel. Porque Manuel nos llevaba allá. Y como te digo, era mucha gente. Todos los del TEC. Una vez, por ejemplo, vinieron, Enrique Buenaventura era muy amigo pues, de Manuel y de mi mamá también. Y entonces vinieron, pues, el TEC era el grupo de teatro más influyente e importante de su momento. Él después con Santiago García, obviamente, pues, fueron pues como los precursores del movimiento teatral ya a otro nivel. Y entonces mi mamá invitó a Enrique, y Enrique llegó allá y se fue detrás todo el TEC, pero además de todo el TEC, el Pablo Tobón. Yo me acuerdo que yo llegué de una rumba con un amigo y me dijo, ¿qué pasó en tu casa? Y yo, ¿qué pasó? Pues mi mamá estaba sentada en el patio, como si fuera una invitada más. Ella era tranquila, ella daba ochuvas y listo, y que cada uno traiga su traguito, y no hay problema. Y yo, mami, ¿qué hubo? Y me dijo, no, es que se vino todo el Pablo Tobón, y entonces, yo no los voy a atender, yo me los voy a gozar. Eso era eso, ¿cierto? Allá iba todo el mundo. Todos los pintores, todos los escritores que llegaban de Bogotá iban a la casa de Dora. Y en esa casa, pues digamos que se gestó como un grupo que fuimos nosotros. Sin la casa de Dora tal vez estaríamos muy desperdigados. Ella aglutinó, ¿cierto? Aglutinó que nosotros nos sintiéramos muy cómodos y nos sintiéramos muy artistas, porque decíamos, bueno, esta carrera que nos va a servir, pero Dora nos apoyaba, Manuel, Darío, Elkin Restrepo, Darío, pues con sus escritos nos fueron apoyando aquí en Medellín. O sea, la primera pintora en vida que yo conocí pintando fue Dora, que fuera contemporánea. Yo vengo de artistas, pues, y mi familia pintaba y bellas artes y todo, pero una profesional contemporánea era ella. Hay una como desencuadre entre la imagen de señora que da ella y su obra.
su obra alegre, irreverente, fresca, juvenil, muy juvenil, sus colores planos. Ella era eso, ella sabía cómo armonizar los distintos aspectos de la vida sin pelear con lo fundamental, pero sí enfrentando lo que no era fundamental, ¿cierto? O sea, enfrentando la crítica social, Dora separada, pues, a la casa de Dora, un mundo de gente rarísima, etc. Nosotros, afortunadamente, no nos dimos cuenta y la vida era tan rica en la casa, pero, por ejemplo, había muchas personas, amigas de ella incluso, que no dejaban a sus hijos salir con nosotros porque éramos un mal ejemplo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, nosotros generamos como una especie de red de hijos de separadas, sin darnos cuenta. En esos días, hablando con Clara, mi hermana me decía, mira, que las amigas de nosotros eran todas, sí, y sí. Pero para mi mamá era muy importante vivir su verdad. Vivir su verdad. Y varias veces nos preguntaba, alguna vez me preguntó, ¿te preocupa el qué dirán? Cuando yo ya estaba pues más grande y ya entrando, le dije, mamá, a mí no me preocupa. Yo creo que esa fue una de las lecciones más grandes que alguien que es artista y por lo tanto libre nos pudo dar. No nos importa qué digan. Esa es su verdad, listo, hágala, vívala, ¿cierto? Era muy bello. Y la gente empezó a respetar. Ya nos veían con, es que esta hermana de una señora que pinta, es que ya sí son, puede que les, ya sí, era profesión para ellos que sí, es respetable. Entonces Dora nos dio cierto estatus ante las familias de todos, como un sitial de respeto. Entonces ya la mamá de Óscar Jaramillo, de un colega que me llamaba, Álvaro, ¿dónde está Óscar? Porque no llegábamos a varios días. ¿Dónde está Óscar? Yo llamo a donde Dora y no está. Ay, si no está donde Dora, no está. Ve, y eso que ustedes hacen, sí sirve para algo, sí sirve para alguna cosa. Esa es la idea de todas las mamás. Pues es que eso, pues, yo te digo, pues, nos daban 5. Y Dora, en su forma de ser, y Manuel, y ahí nos fuimos juntando y la gratitud del tiempo. Le estamos haciendo un homenaje a esa época y a ella, en particular a ella. Y mi mamá, pues además de su obra, que es una obra pues, que yo considero que es, obviamente, no como hija, sino ya viéndolo pues, con una perspectiva de conocimiento y todo, yo creo que la obra de mi mamá es una maravilla, muy única, muy única. Es como la obra de Ethel, por ejemplo, Gilmore, o de Martelena Vélez, ¿cierto? Cada una tiene un lenguaje, un interés, una manera de enfrentar no únicamente pues la cotidianidad, sino el hecho de la plástica, ¿cierto? Y mi mamá era ahí tranquila, pintando, era pues, pero además su labor casi que como gestora cultural. Había, por ejemplo, la publicación de las obras de papel sobrante,
que esa es toda una historia pues con Manuel y con Oscar y con los intelectuales escritores. Y hubo un momento en el que pues obviamente papel sobrante tenía el papel sobrante y punto, ¿cierto? Y entonces a mi mamá se le ocurrió con sus amigos hacer un desfile que se llamaba En Busca, no, El Tiempo Perdido, se me fue el nombre, bueno, no importa, pero entonces era juntar a todos los artistas para que diseñaran unos vestidos especiales y todas las modelos de Medellín para hacer un desfile grandísimo en el Club Medellín. Creo que en el Unión después se presentó también para conseguir fondos. Y mi mamá era todo el día hablando por teléfono diciendo, ve, entonces tu modelo va a ser tal cosa. Eso fue un espectáculo y con eso fue que lograron financiar las obras de papel sobrante, por ejemplo, ¿cierto? Y ella se sentaba así como no dejaba de pintar por la mañana, por la tarde se sentaba con un teléfono en la mano, porque ella era una maravilla con los contactos, ve que fulano, que fulano, que fulano. Y ahí participaron casi todos los artistas, escritores también, pues diseñando En Busca del Traje Perdido, emulando pues lo de En Busca del Tiempo Perdido de Proust, ¿cierto? En Busca del Traje Perdido, eso fue una belleza. Y muchas cosas, por ejemplo, mucha gente ignora que, yo diría que gracias a ella, el museo que antes era de SEA y que se pudo llamar de Antioquia recibió toda la donación de Fernando Botero, que era muy amigo de mi mamá. Mi mamá pues lo admiraba profundamente y cuando iba a Nueva York, en el momento en que Fernando estaba allá, pues iba allá con Cecilia la señora y después en París, en fin. Y alguna vez conversando le dijo, Fernando, tan importante sería que haya obra tuya allá. Y entonces la primera obra fue el Pedrito de la Biblioteca Pública Piloto. Y ya después empezaron a conversar y él dijo, listo, sí, Dora, está bien, pero tendrían que llamar el museo, no Museo Botero, sino Museo de Antioquia. El museo no tiene por qué tener un apellido, debe ser el Museo de Antioquia. Y empieza mi mamá a llamar a fulano, a sultano, tal cosa. Eso pasó por aprobación del consejo, pues así para que fuera. Y la obra, obviamente con esa generosidad de Fernando por su Medellín, ¿cierto? La obra llegó a Medellín por eso, pues por todo el tiempo que ella dedicó llamando y llamando y llamando, ¿cierto? Yo era muy niño cuando las Bienales de Medellín, pero me correspondió también asistir a la última, ¿cierto? La que se hizo en el edificio Coltejer. Mi papá trabajaba en Coltejer, yo era un niño de 5 años y recorría, digamos, los parqueaderos y el lobby del edificio conociendo el nuevo arte, una cosa que era muy extraña para mí y la vida pues me fue llevando, digamos, por mis intereses en la cultura y en el arte a conocer muchos de los contemporáneos de Dora, los amigos de Dora. Nos afirma, no nos cambia, nos convence que lo que estábamos haciendo era bueno. Sin las bienales tal vez hubiéramos flaqueado. La bienal llega y llegan todos los artistas del mundo, famosos de verdad. Y ve, desde el principio, o sea, desde una conversación con Leonel Estrada, con María Elena, con Manuel, con Oscar Hernández. Hey, sería muy loco hacer una bienal. Qué bueno hacer una bienal. En el sótano de la casa de María Elena y de Leonel, ahí surgió la idea de las bienales. Y estaban gente muy joven, Samuel Vázquez, por ejemplo, trabajando de la mano de Leonel. Y María Elena, pues era hermana de Rodrigo Uribe Chavarría, que era el presidente de Coltejer. Rodrigo también fue gobernador y fue una persona para el cual la cultura tenía todo un sentido muy especial. Y entonces de pronto María Elena dijo, digámosle a Rodrigo Uribe. Y entonces Leonel se fue y le presentaron
La idea obviamente reunir con todos sus contactos, porque él era una persona no únicamente pues, muy interesada en el arte, sino muy constante en el hecho de buscar conferencistas, tal cosa, lo otro. Y empezaron y lograron pues hacer la Bienal de Coltejer. Pero me tocó, pues, como te digo, yo pues muy joven, yo estaba en la universidad en ese momento, pero me acuerdo mucho de las discusiones y ya obviamente todo ese trabajo que hicieron Leonel y Samuel también ahí, de búsqueda pues, de críticos y de artistas y todo. Y la gente que vino aquí fue de lo más importante a nivel mundial. Eso fue impresionante, esas bienales fueron una maravilla. Sí, y fue todo el mundo porque además todos ellos, por ejemplo, iban a dar a mi casa porque la bienal fue en los parqueaderos de lo que hoy es el día el edificio Coltejer. Pues ya no sé si se llama edificio Coltejer o no, pero obviamente pues era ahí. En ese momento estaban los sótanos vaciados y entonces eran esos sótanos con unas alturas altísimas y ahí se hizo la primera bienal. Y eso pues quedaba en la playa con Junín. Y mi casa quedaba a cinco cosas. Allá fueron a dar todos los críticos, los artistas, todos iban a dar allá. Y la gente iba a las bienales como... Y lo de Dora caía muy bien. Y lo mío quedaba ahí inscrito. Es que eso fue la gran suerte de nuestra vida. Haber podido disfrutar de nuestro arte al lado de esas figuras del arte que llegaron. Eso sí fue como haber jugado con el Manchester City con Guardiola, para acá. Ella donde llegaba encontraba un lugar, ¿cierto? Un lugar para crear. Dora Ramírez, en su forma también se metió mucho con la música, entonces esas fiestas eran muy buenas porque cantábamos, Juan Camilo Uribe, amigo mío, tocaba guitarra, yo medio tocaba, o sea que eran unas fiestas no solamente de pintores hablando bobadas, todos babosos, sino que había la rumba de cantar, donde está el canto, hay otra dimensión, no hay peleas, no hay discusión. Cualquier discusión de que estés muy malo, que se diluía con un tango, con un bolero, ¿cierto? Entonces, la amabilidad y la mesura de Dora contrastaba con lo que en la calle nos decíamos todos y sucedía. O sea que era como, de verdad, lo digo yo ahora con los años, como un silenciador, como un apaciguamiento, como el sitio, aquí sí podemos estar tranquilos. Esa dimensión la doy ahora, no nos dábamos cuenta antes. Pues me dio a entender muchos de los procesos del arte en Antioquia, ¿cierto? Del arte latinoamericano a partir de los intereses que se tuvo por el arte de las vanguardias modernas. Como que llené un vacío en la cercanía con ella, porque pues podía estar en las casas de los hijos, de las hijas y pues conocer las piezas originales, conocer las obras de los amigos y tener, digamos, un contacto más cercano con ese periodo del arte realista, del arte pop, del arte popular que se dio en Medellín en los años 60 y 70. Yo conocí a Dora y a Javier, que sonamos pop, en la misma forma. Dora la más pulida y Javier Restrepo pintaba enorme, le chorreaba la pintura, eso era pero salían esos palos divinos y sin bastidor y sin poner, sin haber, primera vez que no veo la paleta, pues como el pintor así, la modelo, todas esas cosas académicas se acabaron y eso nos dio el valor para ser
modernos, actuales, ¿cierto? Fuera de eso, íbamos a Bogotá y los de Bogotá venían aquí y vinieron de Dora. Y los de Bogotá sí tenían más, en los contemporáneos de Dora y mío, eran más presencia de artistas, eran más profesionales, es decir, vivían de eso. Entonces nosotros al ver un pintor, y las bienales sirvieron, a ver, un pintor que vivía de eso y a nosotros que no nos daban ni 5, este es a morir de hambre. Aquí había siendo yo familia de artistas, había una cosa en la cabeza, que este va a ser arquitecto, este va a triunfar, este va a ser pintor, pobrecito. Y eso lo tiene culpa el medio nunca compró, y los artistas que existían antes no vendían, no había galerías en Medellín. No había una galería. Las galerías duraban 1 mes, 2 meses, 3 meses y se acababan. Entonces, para nosotros, ya cuando llega Dora, hicimos ese grupo y llega a Bogotá y Alberto Sierra abre su galería. Dentro de la generación de pintoras de lo que se fue llamando los 11 antioqueños, pues Dora fue una de ellas. Ella pronto se sale de ese círculo y quedan Ethel, Marta Elena, pero también esa cifra de los 11 o ese movimiento nunca fueron siempre los mismos 11, a veces eran 13. Bueno, sobre eso se ha discutido muchísimo porque también había una intención o hubo una intención de marcar una generación que se enunció desde una idea de Eduardo Serrano y posteriormente una curaduría sostenida de Alberto Sierra. Pero como Dora no era docente de la Universidad Nacional, como sí lo fueron Marta Elena y Ethel, su relación, aunque sí hubo conversaciones y se encontraban en distintos escenarios, pues digamos que Dora entraba y salía del mundo del arte porque ella lo trascendía pues por su relación con los escritores, por su relación tan fuerte con el grupo de Manuel Mejía Vallejo y bueno, porque pues era mayor y tenía también otras inquietudes. Ella siempre, aunque perteneció a una generación, perteneció a varias generaciones y a varios intereses durante su vida. Su familia también pasa a ocupar un lugar muy importante y sus últimos años los pasa casi en creación junto con sus nietas. ¿Qué sería la vida mía sin haber conocido la Casa de Dora? Muy difícil. Eso fue la gran escuela, la gran universidad, sin la cual no, quizá el futuro de nosotros hubiera sido muy dispar, muy diferente. Ese grupo nos hizo muy buena gente, muy buena gente. Es decir, hay una cosa que yo casi no hablo, es ser buena gente en el sentido que colega. No el ego que digo ahora, no, siempre. Pero ya, yo soy artista y usted yo pinto mejor que vos. Entre los artistas es horrible, cualquier profesor. Entre nosotros en ese momento una ayuda total. El que no tenía plata le ayudaba al otro. Yo tenía carro, los llevaba. Íbamos a una exposición y venía en mi carro. Lo que le pasaba al uno le pasaba al otro. Todo era en conjunto. Eso fue muy bonito. Yo tengo un recuerdo demasiado grato con Dora. Y yo creo que su obra tiene que ver mucho y influye mucho a partir del realismo que vivió con Manuel Mejía Vallejo, de esa literatura realista, a proponer y generar unas nuevas miradas sobre un neorrealismo en la ciudad, que es el neorrealismo de la pintura de Óscar Jaramillo, de la cinematografía de Víctor Gaviria, de la misma literatura de Víctor Gaviria, de Elí Ramírez, de Elkin Restrepo, de José Manuel Arango, en fin. Creo que ella influye mucho a través de su pintura y de su pensamiento y de su gestión también sobre estos nuevos creadores. Manuel vivía en Perú, pero la Casa de Dora era el hogar, era el lugar de las fiestas, porque y Manuel y Dora, pues, no, es como un dueto.
un dueto de música. Imposible de parar. No únicamente una fuerte amistad, mi mamá siempre nos dijo, ya después, pues como con el tiempo, cuando ya me casé y todo, ellos se amaron, en otros términos, ¿cierto? No, o sea, nunca fueron ni amantes ni tal cosa, ni en otros, ¿cierto? Sino que Manuel encontró en mi casa un espacio lleno de reconocimiento, donde podía llevar sus amigos, donde se podía conversar de todo. Y mi mamá, desde que conoció a Manuel, ella nos decía, es que yo conocí a Manuel y yo dije, yo tengo que estar al lado de este hombre toda la vida. Pues así. Pero no fue una cuestión ni pasional ni sexual, ¿cierto? Sino ella inclusive decía que era muy platónica. Fue un amor, fue un amor. Y para nosotros Manuel, chiquitos pues, era una persona que siempre estaba en la casa, que siempre nos llevaba regalos, nos llevaba aguinaldo, nos llevaba la cuelga, tal cosa, lo otro, ¿cierto? Y además llevaba a todas las novias, porque como te digo, ellos tenían un tipo de relación que era muy elevado, era como de otra dimensión. Entonces, todas las mujeres de Manuel, yo las conocí chiquitas, pues, hasta que ya yo fui una de ellas, y ya pues nos enamoramos nosotros. Y mira, era tan especial que esa relación de creadores y también de fe en el arte como un proceso de cambio, en el arte, en la literatura, obviamente todo lo que tiene que ver con el hecho de la creación. Ellos eran enamorados. Entonces había no únicamente como un amor entre ellos, sino un amor por el arte, por la creación, que los unía mucho. Yo siento que es, sí, una forma de amor muy bella, la que tuvieron ellos, muy distinta a lo que tuvimos Manuel y yo, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente también un interés profundo por el arte y por la creación. Yo pues creo que de las cosas buenas que he hecho en la vida, mejor dicho, fue ser profesora en la universidad, cuando llegaban, porque era precisamente abrirle las puertas a los jóvenes al reconocimiento personal de lo que ellos eran y a un camino que siempre fuera personal. Entonces todo lo creativo, todo eso fue una cosa que hicimos con un grupo muy hermoso, con Rodrigo Ceballos, Lilio Kendo, Guillermo Velázquez, mucha gente, Dora Mejía, Hugo Zapata, todos los artistas de esa época, para abrirle el mundo de la arquitectura más allá del hecho mismo de un edificio físico, ¿cierto? Sino todo un pensamiento. Y eso yo siento que fue pues muy influenciado obviamente por Manuel y por mi mamá. La cercanía de Dora con Fernando González y Margarita Restrepo, donde Dora pues estaba como muy en la vida cotidiana. Cuenta Dora Luz, iba a mercar a Envigado y también mercaba para la familia del maestro de otra parte, y ahí se generaron unas conversaciones bellísimas. El de la frase de viva su verdad era Fernando.
Y obviamente pues eso está acompañado de lecturas de Emerson, de Thoreau, de todos los autores pues, preferidos de Fernando, ¿cierto? Que respaldaban su pensamiento, ¿cierto? Al maestro, nosotros siempre le decíamos pues el maestro porque Fernando para nosotros era el hijo del maestro, que era el más cercano, más amigo, y que es una persona que hay que recuperar también en su pensamiento, en su manera de vivir, eso es una belleza pues Fernando. Pero volviendo al maestro, mi mamá todos los martes mercaba en Envigado, debido a que allá había una cooperativa de grulla y entonces mi papá era como uno de los de grulla también, en fin. Y entonces siempre pasaba los martes por la lista de Margarita, la señora de Fernando, que ya no estaba en una edad pues como para irse a mercar, etc. Entonces mi mamá pasaba por la listica, nos íbamos en un Hudson Jet, un carrito que inclusive tenía las prioridades de mi mamá. Pues ella decía, no, pues sí, tenía las puertas amarradas. Y había momentos en los que se apagaba, entonces nosotros ya sabíamos. Salíamos también, abríamos, le dábamos un golpe a la batería y volvía a arrancar. O sea, ella decía, un carro tiene que servir. En ese carro llevaron el vitral que está en este momento en otra parte, que era hecho por un caleño. Vino el vitral, lo montaron encima y lo llevaron allá pues. Entonces mi mamá pasaba por la lista, volvíamos, si nosotros estábamos en vacaciones nos traía también, y era una delicia llegar allá porque entonces Margarita nos daba limonada y se sentaba un ratico a conversar con mi mamá de cosas cotidianas y después salía el maestro, Margarita se quedaba un momentico y después se iba y ya el maestro se quedaba conversando con mi mamá. Hacían caminatas, conversaban y en el momento en que ya mi mamá decidió o estaba en su proceso de decisión, pues pensando que los 6 hijos, que entonces que sin papá, tú sabes, ya empieza todo el mundo a decir, ¿cómo nos vas a dejar sin papá, tal cosa, lo otro? Y mi mamá en esa, pues también sí, visto desde ahora sé que tenía que tener una confusión y una dificultad cuando Fernando le dijo eso. Ella decía, vean, yo me acuerdo que nos fuimos con Fernando caminando por la Yurapa arriba. Obviamente era muy distinto al paisaje de ahora. Realmente la Yurapa arriba eran mangas, ¿cierto? Y entonces se sentaron a conversar y Fernando le había dicho que llevara una latica de atún y que él llevaba unas galletitas. Se sentaron allá y allá sentados mi mamá le dijo, no sé qué hacer. Y él le dijo, viva su verdad, viva su verdad. Y para ella en ese momento ella me dice, ella me contaba, me dice, para mí fue como una iluminación, ¿cuál es mi verdad? Mis hijos y el arte. Y optó por eso. Y conversaban mucho y como te digo nos llevaba y para mí, yo tengo recuerdos de Fernando hermoso, me acuerdo mucho por ejemplo caminando por las manguitas, por las mangas de otra parte y cogió un totumo, allá había un árbol de totumo y entonces cogió un totumo y me dijo, mira, este es mi árbol favorito y yo pues el totumo es un árbol muy bonito, pero pues yo digo que el magnolia es más bonito, ¿es cierto? Y entonces me decía, ¿por qué? Mira, es vacío por dentro, así tiene que ser uno, vacío por dentro, saberse llenar y vaciarse, porque si no, no sirve para nada. El vacío, y me acuerdo todavía pues como diciendo, es que me acuerdo la tonalidad tan hermosa que decía, el vacío es lo fundamental. Yo chiquita como de 12 años, oyendo estas cosas, ¿cierto? Después otra vez fue a la finca porque muy poquitas veces salió, pero por ejemplo fue al centro, a la casa de mi mamá, fue a la finca donde temperábamos, que era como por el tablazo, y una vez fue a la finca y salió a caminar con nosotros y cogió una boñiga. Y entonces de esto se acuerdan mucho mis hermanos porque decía, vea, cójanla, vea, pura mierdita, pero es el abono de las cosas. La mierdita también hay que quererla. O sea, unas cosas tan hermosas, ¿cierto? Y mi mamá era muy amiga, pero era así, no por lo filósofo, lo importante y todo, no, sino por una cotidianidad hermosa que tenían. Yo creo que era como una especie de comunión de almas puras.
esa época era lo que se consideraba la muy alta sociedad, ¿cierto? Hija de Ramírez Jones, hija de mi abuela, que mi abuela sí era una loca, esa sí era la más loca, era una belleza, pues. Pero también el campestre, etcétera. Ella tenía muchas amigas y cuando decide pues separarse de un lado, porque mi papá consiguió un trabajo en Panamá, ella estaba enamorada del mundo del arte y entonces ella no se fue para Panamá, ella decidió no, pues yo voy a optar es como por mi vida en el arte. Además era muy bello porque ella era muy disciplinada. Entonces en la mañana nos despachaba, como se decían en esa época, para los colegios y se ponía a pintar. Ella pintaba en el patio, ella no se fue. Pues alguna vez le dijeron, no, usted necesita un estudio. Y dijo, no, yo tengo mi casa, pero es que los hijos a mí no me molestan. Los amigos de los hijos, maravilloso. Ella ponía su caballete en el patio y empezaba a pintar. Y era lindo porque, por ejemplo, mis amigos de arquitectura iban. Yo me acuerdo que Carlos Madrigal, que es un arquitecto al que yo pues admiro mucho y soy muy amiga, me contaba en estos días, me decía, ve, yo me iba para allá y me sentaba. Y entonces ella volteaba y decía, oíste, ¿qué te parece este amarillo? Entonces Carlos le decía, pones lo más intenso. Y dice, sí, cierto, tum, tum. Entonces cogía y lo ponía. Yo nunca pensé en las otras mamás qué harán. Mejor, pues no entendía qué hacían las otras mamás, pues como ocupándose de las casas o qué. Ella fue adelantada desde todo punto de vista. Por ejemplo, para ella no había prejuicios de ningún tipo, ni sexuales, ni sociales, ni raciales. No, para ella, pues un ser humano, es ese ser humano que tengo al frente y ya. Entonces nosotros crecimos dentro de eso. En mi casa no eran más importantes las mujeres, pero no eran más importantes los hombres. Era exactamente el mismo tratamiento. Ella estaba rompiendo las barreras o los techos o lo que se le había impuesto como una mujer y sobre todo como una mujer que pertenecía a un círculo económico y social privilegiado. Y a través del arte ella hace esas rupturas. Y los primeros asuntos que hace en lo íntimo es viviendo una vida autónoma, separándose de su marido y constituyendo una casa familiar en donde ella es la líder de ese hogar, pero no solamente una líder como madre, sino una líder como intelectual, porque abre la casa, o sea, cierra el matrimonio, por decir así, para abrir una casa que más que una casa es un centro cultural. Creo que ella genera un espacio de encuentro poco usual en Medellín en la época, con la apertura necesaria para que se diera ese diálogo, esa conversación, esa dialéctica tan importante que se da incluso paralela a un movimiento tan contracultural como fue el nadaísmo, que es este del realismo a partir de la cercanía con Manuel Mejía Vallejo y con otros contertulios como Óscar Hernández, como Jaime Espinel, como Leonel Estrada y como María Elena Uribe, como Óscar Jaramillo y como Víctor Gaviria o el mismo cura, el cura Álvarez, ¿cierto? Entonces, a partir de esa tertulia donde se habla de un realismo y que da pie pues, al surgimiento de un neorrealismo, no solamente en la pintura, la literatura y el cine, pues creo que ella es un personaje determinante en los años 60 en nuestra ciudad. Nos dio también la ventaja de que teníamos que tener un taller. Nosotros vivíamos en las casas de los papás y en ese momento no teníamos plata, pero nos reuníamos y logramos alquilar sótanos en Prado, sótanos, que nos valía un huevo pues, en una casa. Y entonces ahí, en esos sótanos, viendo que Dora trabajaba día y noche encima de los niños, encima del colegio, y tenía su taller en toda la casa. Es decir, vincular el taller con la vida de uno. En la casa de otros no nos dejaban. Pues la mamá de uno con la sala. Eso era impensable, impensable. Entonces, Dora, íbamos donde Dora, como a descansar, a hablar, y cada uno en su taller, en un hueco. El ejemplo de Dora, el ejemplo. Cómo se puede llegar a ser artista en unas condiciones anormales para un artista, porque casada, bien, con su marido,
y para nosotros fue el oasis. No se ha investigado ni revisado profundamente la obra y la personalidad de una mujer como ella, ¿cierto? Apenas digamos que estamos en un momento histórico que es el siglo XXI, donde se le está dando toda la importancia a las mujeres en su reivindicación de derechos, no solamente los derechos civiles, sino también de la emergencia en una sociedad que a veces es muy cerrada. En ese testimonio como mujer, creo que ahí hay una revolución enorme para revisar, porque una mujer, vuelvo a repetir, en el lugar en el que ella ocupaba, en el universo político, económico y social, si hacía esas revoluciones que ella hizo, no las hizo públicamente. Entonces ella tiene el gran valor de ser precursora, pionera de un movimiento de autonomía, de la voz y del proyecto de vida que cada mujer quiera tener. Y lo hace a través del arte, a través de la pintura, a través de la danza, a través de la gestión. Por lo segundo que hay que reconocerla, por supuesto, es por su pintura, por su actitud artística permanente en la vida. A la pintura de las mujeres se le ha dado otro lugar, se le ha considerado como si tuviera que ocupar otro cajón en el campo de la investigación o del reconocimiento. Y la verdad es que lo que tenemos es que cambiar la mirada para no generar ese tipo de taxonomías o de categorías y entender que ser mujer comporta unos asuntos específicos que no son de minusvalía, sino de una valoración única. Y ella está a la espera de que eso suceda para ella y que suceda por ella y desde ella misma, no por los hombres o por los círculos masculinos a los cuales ella tuvo acceso y que inclusive ella promovió, unió y que para muchos terminan validando la obra de ella cuando fue ella inclusive quien propició muchas de esas conversaciones y esos encuentros. Como ella, que es mi enigma, cómo ella hizo eso, cómo llegó a ser una señora, eso, atrevimiento, rebeldía, sin ser ella una rebelde en su forma, porque el arte es silente, pues el arte va por dentro. Yo hablo yo hablo en pintura porque no puedo hablar como persona, ni puedo decirlo. Como decir, yo también voy a romper aquí paradigmas y cosas sociales. Sí, uno explicaría que Dora Ramírez es una mujer diferente a las demás de su época y como un modelo totalmente atípico a seguir, ¿cierto? Es porque ella le dio a la dimensión estética toda la importancia, ¿cierto? Más allá de la dimensión ética y la dimensión política, que es la que a las dos, que la mayoría de los seres humanos le damos la gran importancia, porque ejercemos derechos a través de lo político, porque tomamos posturas políticas, así sea, digamos, en una asamblea de copropietarios de un edificio, todos votamos, todos tomamos determinaciones, todos actuamos de alguna manera, y éticamente porque pues tenemos que tener, digamos, una manera de pensar y de comportarnos socialmente en sociedad, pero Dora Ramírez le dio a la dimensión estética toda su importancia, por eso ella era también en sí misma una obra de arte, era una mujer que se vestía con prendas de colores, con tocados en su cabello, con diademas, con sombreros, con todos sus accesorios de una manera muy estética y fascinante, totalmente aparte, no para llamar la atención, sino porque realmente era la estética de sí misma, ¿no? La que quería ella expresar y quería de alguna manera contarle a las demás que se podía vivir a través de lo estético de una manera también digna, más allá de los preceptos morales o específicos de lo ético y de lo político. Creo que fue una mujer que rompió las reglas de su época, los roles en la que la querían de alguna manera
encerrar o aprisionar, y logró ser libre para contarnos a todos y sobre todo a las nuevas generaciones de que se puede vivir también desde una postura estética. Es muy raro la valentía que tendría ella. Yo no me puedo meter en la cabeza de ella en qué momento. Era la antítesis de lo que se enseñaba en la academia. Pues un color plano, una figura enorme. En la academia te enseñan a coger media hora a modelar la cara y a quedarte en una flor 20 años ahí echando. Ella, valiente, sola. No porque nosotros le hayamos dicho, ella fue primero. Y la pregunta, te la repito yo, ¿de a dónde diablos sacaría las fuerzas para pintar en contra? Es que eso era en contra, es que eso era violento. Pintar una cosa plana, aquí en Medellín no se había visto, y siendo una señora. Esa es la pregunta del millón, porque pues si ya después uno ve todo esto, y lo malo de todo lo que hablas es como que se va volviendo, manosea, y no se le da la importancia que tuvo en el momento. Es que el 70 amigos fueron aquí no había nada. Perseguían a los peludos, pintura, no había galerías, entonces pero en cambio en Bogotá sí. Yo creo que Dora tuvo contactos con más literatos internacionales por Manuel. Es decir, la Casa de Dora era como un centro internacional de artistas. Y tal vez por eso, creo yo, se le abrió el mundo. Porque no es una señora convencional. Entonces, uno tiene, yo creo que muchas cosas vienen de influencia del cine, de los libros que tú leas, y no de la pintura misma. Pero llegó en un momento oportuno de estar en el grupo nosotros, bueno, o ellas, incluirla ahí. Es un tipo de actitud frente a la vida en la que la mujer nunca está por debajeada, nunca está por debajeada. Una mujer es un ser humano, es una mujer, pero tampoco tiene que empezar a atacar al que no es mujer o a tal cosa o lo otro, sino ser. Esa felicidad de ella de ser mujer, es que eso me parece que era hermoso, en su manera de vestirse, en su manera de expresarse, en su manera de pintarse, de ponerse cosas, en su manera de relacionarse con los hombres, con esa tranquilidad de tú a tú. Ella nunca se sintió por debajeada, como te digo, ¿cierto? Pero también siempre apreció a los hombres y también a cualquier otro tipo de sexualidad, porque para ella eso pues, no tenía sentido. Todos éramos seres humanos, y si vos eras pues gay o no gay, o lesbiano o no lesbiano, tal cosa, políticamente lo mismo. Ella se acercaba con mucha tranquilidad a personas de izquierda y también a personas de derecha, y era capaz de decir las cosas. No te imaginas la cantidad de cosas desde su punto que alcanzó a decirle a tantas otras en un momentico. Fuerte en el contenido, suave en las maneras, vivan su vida, hagan lo que ella había aprendido con Fernando, ella también lo transmitía. A él le chocaba mucho que hay gente que no supiera hablar de arte, nos descalificara. Entonces decía que no le, porque las críticas me daban muy duro. No pasar a salones, y a ella a eso le importaba un bledo. Entonces Álvaro me decía, no sufras, porque es que uno como pintor no le gusta a todo el mundo. Pues, deja. Pero Dora, esto es una injusticia. Deja.
seguí pintando y entonces me daba más o menos consejos de ese tipo, como que no le importara lo que dijera la gente o dijera la crítica. Ella era como muy sana y muy sana. Entonces nos daba como esa claridad, sí, qué carajo, ¿por qué me voy a destruir porque alguien habló mal de mi obra? Eso pasa. A ver, aquí hubo un asunto del que se habla, no mucho, pero sí se habla, y es que, digamos, la influencia importantísima de Alberto Sierra era vital para ser o no ser, digamos, ¿sí? Entre comillas. Entonces, así como lanzó una cantidad de gente, una persona inteligente, sensible, artista, de todo, porque con mi mamá hubo una anécdota que te la voy a contar y que es muy especial. Resulta que Alberto habló con Serrano para que en el Salón Nacional de ese momento mi mamá fuera una invitada. Serrano le escribió una carta a mi mamá diciéndole, eso era un honor, pero un honor, ser invitado y no pasar por concurso para ser seleccionado en el salón. Serrano le escribió una carta a mi mamá compartía el apartado aéreo, que eran los apartados así, no sé si te tocaron, pero eso es otra época, pues, con Manuel, 525 creo que era, que no me acuerdo, ¿cierto? Y entonces el uno cogía y le llevaba al otro, y el otro cogía y le llevaba al uno, y Manuel nunca le entregó la carta a mi mamá. Se le quedó entre los papeles, y esto lo sabemos es porque después, revisando los papeles de Manuel, nos encontramos una carta a mi mamá de Serrano, invitándola, y Serrano se ofendió en el alma, y por ahí derecho, Sierra y mi mamá le hicieron así. Y era mucho el poder de ellos. Muchos de los artistas importantes se vieron alejados por distintos factores, y eso pasó. Entonces Sierra nunca ni siguió, mejor dicho, Sierra la saludaba, se saludaban todo, pero nunca la volvió a invitar a nada, con razón. Y esto lo supimos, como te digo, porque después de muerto Manuel nos encontramos la bendita carta, y yo dije, vea, aquí está la explicación de todo. Porque hasta ese momento mi mamá era de los 11, mi mamá era del Grupo Joven de Medellín, y era reconocida también por muchos artistas, y muchos artistas nos explicaban, es que Sierra no la quiere, tal cosa. No, eso pasó. Ella era muy amiga de Marta Traba, por ejemplo, mi mamá. Muy amiga, Marta fue, pero muchas veces, no únicamente pues a mi casa, sino a Siruma también. Y entre otras cosas porque le encantaban los tangos, y decía, esto no se puede decir, que me gustan los tangos, eso no se puede decir. Entonces cantábamos tangos con ella, en fin, ¿cierto? Decía, fue una maravilla de persona. Luego se muere Marta, y entonces obviamente también, digamos, el otro respaldo que mi mamá tenía, que la quería mucho y la admiraba mucho, también quedó. Y mi mamá, te repito, nunca buscó como el reconocimiento, ¿cierto? O sea, si eso se daba, y si no, pues tampoco era de coger y llamar a Sierra y decirle tal cosa, no, ¿cierto? Ella de todas formas es una mujer que hizo viajes muy importantes, visitó museos, se nutrió muchísimo del arte, tenía conversaciones muy interesantes, era amiga de esa creciente, de esa generación más juvenil de los 11 antioqueños, y ella era la mayor, pero nunca hubo esa distancia de décadas o de años. Ella estaba sentada en el mismo lugar que Javier Restrepo, entonces es natural que todo esto la influya completamente. Entonces ella realiza una absorción de todo eso que le va gustando, y como está siendo tan libre, porque no tenía que responderle a nadie, ella ya había generado su propia revolución íntima. Yo siento que la búsqueda del estilo de mi mamá fue más a partir de la práctica, ¿cierto? Pero en determinado momento, hablando con Fernando Botero, estaban conversando, en fin, y era la época en la que Botero no pintaba de esta manera, sino las meninas y todo eso, que era una belleza, sin que lo otro no sea. Y alguna vez le dijo a mi mamá,
tenés que salir, tenés que ir a ver museos, porque eso es muy importante. Y Fernando le dijo, a mí me abrió el espacio pictórico el hecho de ir a ver los museos. Entonces mi mamá, que esa fue otra cosa que también hizo como con toda la libertad, pues tenía 6 hijos, nos dijo, yo me voy a ir para Estados Unidos un tiempo, y también hizo viajes a Europa, y nos decía, a nosotros nos parecía perfecto, porque nosotros nos quedábamos, además nosotros éramos 6 locos ahí en la casa, ¿cierto? Y nos parecía rico, entonces ella todo el tiempo nos mandaba carticas y nos mostraba lo que había visto y tal cosa. Y ahí ella empezó, además vinieron, cuando la Bienal, vino gente muy importante, traída por Rodrigo Callejas, que vivía allá, y Argemiro Gómez, que vivía en Chicago. Entonces vinieron, por ejemplo, Karen Stern, y vino Richard Cartman, una serie de pintores muy jóvenes norteamericanos que se volvieron muy amigos de ella. Entonces ella iba pues, o a Nueva York o a California, ¿cierto? A ver y a conversar y a ver mucha vanguardia. Entonces ella empezó a pintar distinto, ¿cierto? Pero incorporar, lo lindo de ella es que ella nunca fue una copiona, por decirlo así, ¿cierto? Sino como incorporar lo que la emocionaba dentro de su manera de pintar, ¿cierto? Si uno analiza pues la obra de ella y todo, obviamente ve ciertas influencias, pero de una manera muy particular. Ella incluso yo siento que fue más reconocida como por los críticos que vinieron a la Bienal. Gómez Sicre, por ejemplo, inclusive por ahí hay una foto de ella pues así con Gómez Sicre muertos de la risa y con otros ahí, y este otro italiano que le hizo un artículo de ella hermoso donde puso como los 4 mitos de ella, y entonces le dice, Dora, me hablan tus mitos y me llegan al alma porque son otra cosa, es otro mito, ¿cierto? Ella empieza como a reinterpretar, ¿cierto? Por ejemplo, el cuadro de allí que ves, Bolívar en el caballo de Rousseau, ¿cierto? Ella coge a Rousseau y pone esto, ella era muy libre, ¿cierto? Pero obviamente sí estudió mucho las vanguardias también. Pero también Fernando le decía, hay que mirar y hay que mantener el interés en los clásicos. Y mira que lo de Fernando es muy eso también, ¿cierto? O sea, no hay que negar lo que está detrás, sino que hay que saber cómo se unen. Ella empieza por hacer retratos, autorretratos, pero rápidamente encuentra en el bodegón una forma de expresión muy única para ella, en donde tiene una mirada muy libre, muy risueña, pero al mismo tiempo socarrona sobre el mundo tal como ella lo vive y lo ve. Es que realmente es una obra muy cuidadosa, con un colorido hermoso, con una composición, vos analizas cada una de las cosas de ella, ¿cierto? Y muy innovadora, muy ella. Es que la obra de mi mamá es la de mi mamá, ¿cierto? Es la de Dora Ramírez. Entonces eso me parece fundamental. Periodo, digamos, inicial que tiene que ver mucho con los imaginarios de su hogar. Es una mitología personal a través de lo cotidiano, de lo hogareño, y posteriormente pues pasa a una fascinación sobre los personajes de la vida cultural y de la vida cinematográfica, de la vida literaria, y los va a todos, digamos, retratando. Entonces era como una especie de llamado al mundo de las mujeres, que es muy especial porque es decirle a las mujeres, mire, hay mucho más mundo que este de 3 a 5 minutos o de tal cosa, de que todo esté perfecto. A ella me impresionaba eso mucho. Mi casa era una locura.
Mi casa era pues 6 hijos con los amigos, etcétera, y a ella nunca le importaba que llegara la gente y hubiera desorden o algo así. Ella decía, la huella de la vida. Entonces era como buscar un sentido que era dentro del arte de la vida diaria de las mujeres, ¿cierto? Y creo que ese aspecto no se ha hablado mucho, pero que yo a veces pienso en mi mamá y si hay otra manera de vivir distinta, no tan pegada del qué dirán o de lo que pueda significar tener una casa muy ordenada, que además le encantaba que la gente, si ese era su espíritu, lo hiciera, pero no por obligación, ¿cierto? No esa cosa tan terrible de las casas paisas en las que todo tiene que estar perfecto. No, para ella era parte del arte. Posteriormente se mete en un asunto mucho más político de reivindicación de la mujer y reivindicación de las mujeres de los márgenes, ¿cierto? Esa serie de ella sobre las mujeres guajiras es muy importante en querer reivindicar a las personas que vienen desde abajo y encontrar, digamos, concomitancias de su vida misma con estas mujeres tan guerreras, que manejan también las lógicas de un matriarcado cultural muy importante en sus regiones y que ella siente, digamos, de alguna manera afinidad con lo que podría proponerle a una sociedad tan cerrada como la antioqueña, de modelos a seguir, de que se abra un poco más. Entonces detrás de esa belleza de los objetos que dibuja, de los manteles, etcétera, hay también toda una posición crítica frente a lo que la mujer ve, ¿cierto? En su pintura pasa de un retrato tradicional a pasar a constituir unos paisajes y unos bodegones que son muy conceptuales en el sentido en el que están, si bien mostrando una mesa, un mantel, una cierta disposición de los elementos, pues como si fuera un bodegón tradicional, la verdad es que está siendo muy crítica frente a las horas de la vida doméstica. Y ella llama a esa serie la serie de las horas, pero también buscando la libertad en las telas que se extienden, que están al sol en las horas de la mañana, lo que está a punto de explotar o de estallar en la olla a presión y que también es una metáfora de la tensión que también se puede vivir en la casa como un lugar también de tensión, de asuntos contenidos, o cómo nos reímos tanto pues con ese huevo duro de la Bienal de 3 a 5 minutos, etc. Entonces ella trasciende el bodegón. Está el mundo, digamos, de los mitos de ella. Y mucha gente le decía, pero Dora, ¿por qué no? Pues esos mitos como tan extraños. Y dicen, no, son mis mitos, ¿cierto? Entonces está Greta Garbo, todas ellas, pero siempre vistos de una manera distinta, más buscando como el interior. Ella, por ejemplo, cuando empezaba, yo me acuerdo con Greta Garbo y con Marlene Dietrich, en fin, ella empezaba a buscar las imágenes y lo que más le gustaba era no verlas como en el momento de la película o de tal cosa, ¿cierto? Sino cómo sería ella por dentro. Y trabajaba mucho a eso, ¿cierto? Después también hizo algunos de tango. Ella realmente pues, fue muy productiva. Desafortunadamente no toda la obra se tiene porque también le compraban mucho. Coleccionistas en Alemania, coleccionistas en Francia, coleccionistas en Estados Unidos tienen obra de ella muy importante. Ella hace una mezcla muy interesante entre ese arte pop, pero también ella tiene una referencia a Rousseau, en Bolívar cabalgando en el caballo de Rousseau, que no es Rousseau el filósofo, sino Rousseau el pintor.
pero sí me parece que es importante ahora coger la obra de Dora y analizarla. Una pop, es decir, todas las figuras de ella, haciéndoles un homenaje a figuras que en bustos, en fotos, ¿cierto? Como lo volvían un afiche y lo volvían más popular. Oían a Gardel, un poco desmitificando a Gardel, pero era mucho más agradable ver una obra de Gardel en la obra de manos de Dora que un busto que no se ve nada de bronce por allá en Ayacucho arriba. Y así todos los personajes de Dora. Le hacía homenajes a muchos cineastas, a artistas de cine, y eso lo volvía uno como entre la ficha de cine y entre la obra de arte, que es el pop, ¿cierto? Hay un acertijo en la obra de Dora Ramírez. Hay un asunto que es difícil llevar a las palabras. Hay una suerte como de misterio, de metáfora, de lo no dicho, que está ahí. Y que uno cree que lo tocó, lo alcanzó, lo comprendió, y no, todavía le faltan unos milímetros, unos centímetros. Es como si todo el tiempo eso se estuviera corriendo un poco más. Hay como un espacio vacío, un espacio por llenar entre el espectador y la obra de ella, que a mí me resulta inquietante y maravilloso. Y le invitaría o te invitaría a mirar si tú también lo sientes como lo siento yo, y si lo sientes como un mensaje que no es intelectual, que no es racional, sino que es muy emocional, y que no solamente vas a sentir o no te va a parecer importante si utilizó estos colores, esta técnica, sino que será ese laberinto que está ahí planteado en forma de un cuadro, lo que ella me quiere invitar a recorrer con ella. Yo creo que eso hay en la obra de ella. Es imposible pensar en una apertura cultural y social de Medellín sin la presencia de Dora y el espacio que ella fermentó y generó desde su casa en la calle de Caracas. Creo que la gestión de Dora desde su mismo espacio familiar, con tertulio a otras personas, en la apertura de sus puertas a otras personas, genera también, digamos, una disrupción importante en los espacios, digamos, de diálogo en la ciudad. El hecho de no considerar que era importante únicamente su obra, sino la difusión y el apoyo en la medida en que ella pudiera a todas las otras formas de creación. Entonces me parece que eso es muy importante. Su obra está todavía por revisarse y por ampliarse de alguna manera, pero es que yo creo que su obra va más allá de lo icónico. Tiene que explorarse un poco más, digamos, sus comunicaciones, el género epistolar que ella establecía con otras personas, lo que ella escribía también personalmente, que son sus diarios, y entrevistas que ella pudo haber dado tanto en prensa escrita como a través del género audiovisual, ¿cierto? Y de la radio. Yo pienso que hay que ampliar un poco más lo que se conoce de Dora, más allá de lo que superficialmente toda la gente conoce, que fue una bailarina de tango y una pintora, para entender un poco más el contexto hondo de su esencia como mujer que reivindica derechos, como mujer que establece contacto intelectual con personas de su mismo género y también con el género masculino, y poder ampliar, digamos, su perfil y su biografía como personalidad. Que haya un crítico de arte que no es lo mío, que diga por qué la importancia del pop art, la figura plana en una ciudad como Medellín, para que otros ya entraran ahí en ese campo y exploraran. Eso es demasiado importante, demasiado importante. Las sociedades y las personas que viven en el mundo de la cultura se tardan a veces en entender los procesos
y los procesos simbólicos que se dan en momentos anteriores. Creo que es el momento de reivindicar completamente su trabajo, su pensamiento, su gestión, su vida misma. Muchos de los artistas y pensadores se quedan esperando que les toquen la puerta y muchos mueren o fallecen lamentablemente esperando que llegue ese llamado. Y yo creo que el llamado llegó ya para Dora, aunque tuvo, digamos, momentos de reconocimientos importantes en los 80s, en los 90s y ahora en el siglo XXI. Y tiene una familia que se ha encargado también de llevar su obra mucho más allá para que no caiga en el olvido. Creo que es el momento que valoremos mucho la vida del pensamiento y la actitud creativa de una personalidad como Dora Ramírez. Pienso que llegó el momento. Después de 100 años de su nacimiento, sin estar acá, está acá con nosotros, ha dejado un legado y pienso que eso es lo más importante. Me parece que aunque su presencia física no está, ella sigue viva y eso es lo que caracteriza también a los artistas y a las obras que tienen un impacto profundo en la sociedad. Sigue viva porque todavía no se ha dicho ni se ha investigado todo lo que debe escribirse e investigarse, porque ella todavía está a la espera de curadores y curadoras que se sientan motivados a ver en su obra muchísimas condiciones, muchas palabras, muchas categorías que seguramente están a la espera de esa investigación, porque estoy segura que para muchas mujeres del movimiento feminista pueden encontrar muchas respuestas y muchos testimonios del siglo XX en ella. Porque también hay muchos asuntos de la gestión de la cultura que ella encaró, vivió, que también pueden leerse y pueden investigarse a través de su trabajo, y porque su obra vibra en los museos, sobre todo en este que tenemos la fortuna, pues en el de Antioquia, en donde tenemos la fortuna de ser sus guardianes, y que nos encantaría que en futuros proyectos curatoriales de investigación ella fuera incluida y nosotros tener el gusto de ofrecer la oportunidad de circulación y de reconocimiento de la obra de Dora en las generaciones futuras. Sí, mi mamá siempre apoyó a otros y siempre pues estuvo al tanto, pues mucho más a los nietos, ¿cierto? No, yo me acuerdo todavía de la felicidad desde que estos nacieron, y siempre ellos sentían que tenían el apoyo de ella, siempre, fuera lo que fuera. Pues, o sea, no era una cosa que se cuestionara, ¿cierto? Y creo que como referente ha sido muy importante para todos mis hijos, para Valeria, Adelaida, María José y Mateo, muy, muy importante. Como te digo, no necesariamente tenían que ser artistas, sino que eran, en lo que fueran, sí, sí, en su verdad, sí.